¿Qué te llevó inicialmente al mundo del rally? ¿Qué significó para ti tu primera carrera del Dakar? Cuéntame un poquito este bagaje de cómo llegas a competir. Tu primer Chuta, Dakar. tenemos que irnos para eso, hay que retroceder el cassette al lado A Date. y tirarte para... O sea, porque en realidad yo no vengo de una familia de pilotos. O sea, Ok. porque normalmente tú ves, y especialmente en Ambato, y eso que es o en Ibarra, o en Cuenca, o en Loja, que son, pucha, no es que el abuelo era el piloto, después el papá o el tío, y bueno, por ahí Desde sales. que habían carros en el Ecuador, los manes corren, ¿no? Hay familias, Claro, literal. claro. Sí, sí, de hecho, cuando habían esas épocas doradas o sea, yo entiendo que no se pagaba impuestos, porque era imposible que haya ese parque automotriz en un país tan pequeño y por eso te aprovechaban el automovilismo y traían unos carrazazos, porque imagínate que se corrían el Ferrari. O sea, hay una historia uno de los dueños de la corporación Favorita, que tenía un Ferrari que que lo habían revendido y ahora se subastó como por 80 millones en Europa. O sea, esos carros habían acá en Ecuador. Entonces, Yeah. bueno, yo no vengo de esa línea, digamos, genealógica donde habían esos recursos tampoco. Yo vengo de una familia de abogados, entonces no en mi casa la típica, ¿no? Yo sí me encantaban las motos y en mi época al menos te decían, la moto, mejor te doy la pistola, Ya. porque es un tema siempre peligroso, siempre controversial la moto, controversial. Sí. Entonces, a ver, el Dakar es, si te gusta el alpinismo, es el Everest, o sea, es la prueba máxima, ¿no es cierto? Wow. Si te gusta el tenis, del Roland Garros, si quieres ciclista, es del Tour de Sí, Francia, sí. o sea, es una cosa... Y claro, o sea, lo ves así súper a distancia, porque era París-Dakar, entonces empezaba en París, la noche, empezaba el 31 de diciembre en el Arco del Triunfo, y tú dirás, bueno, Dakar es la capital de Senegal, cómo cruzaban los autos, bajaban por carretera, se subían en un barco y se internaban en el desierto africano y recorrían eso, Libia, Marruecos y terminaban en Dakar, que es, como te decía, la capital de Senegal. Pero era claro, un evento que era... Ahora las cosas creo que como son con el tema de tecnología es mucho más... Las cosas a veces se sienten más cercano, pero claro, entonces veías por VHS si Claro, llegaba algún tipo de señal. era como surreal verlo, ¿no? Porque justo veías en esta caja que le llamamos tele Ujú. y en un mundo como desértico que parecía otro planeta, ¿no? Entonces era como justo como que estabas viendo una carrera en Marte, así, súper Y lejana. además, suponte yo me acuerdo los camiones, que ahora hay, justo desde hace como unos 3 años, el Dakar sacó una nueva categoría, que son estos Dakar Classics. Entonces están reviviendo ¿cómo se llaman? Los autos, los autos clásicos, y entre esos vienen los camiones. Y me acuerdo que hay un camión que es el bicéfalo, que es un camión que tiene dos cabinas adelante y atrás. Entonces el carro se quedaba atascado, tenía dos motores. La tripulación se cambiaba, se ponía a manejar al otro lado y manejaba de regreso y sacaba el auto. O sea, imagínate esas locuras. Vos ves un carro de estos no sé si 200, pero 150 kilómetros por hora en el desierto peleando con una moto. Aparte, ahora ya se hacen menos las largadas. Antes salían, o sea, se llama la largada americana, que es cuando salen todos a la vez a matarse. Y ver eso es una locura. Entonces, son cosas, claro, que eran súper ajenas y era como qué sé yo, o sea, contarte a la gente que subió a eso, al Everest, que lo ves así, allá. O sea, Claro. lindo, todo chévere, pero ¿qué también será? Pero tú ya veías el Dakar cuando eras pequeño, por ejemplo. ¿Te Muy acuerdas? poco, muy Ya, poco, muy muy poco. poco, muy poco. Obviamente tienes tú esa memoria de haberlo visto. No es que, entonces yo no vengo, ya te digo, no vengo de una familia de pilotos. No es que algo que soñé desde chiquito, que yo quería soñar el Dakar, como quería ser astronauta, me quería ir a la luna y me terminé yendo a la luna. No es así. O sea, medio como que las cosas se fueron apareciendo en mi camino mientras yo iba desarrollando. Yo creo que lo lindo de mi profesión y creo que de estas, no sé, a mí me ha tocado viajar por un montón de países y un montón de cosas, por las carreras, por el trabajo, y como que vas abriendo la mente y a pesar de tener 44 años que voy a cumplir este año, todavía no sé qué quiero hacer de mi vida. Entonces ha sido una exploración de algunos temas. Qué interesante, oye. Entonces, claro, fuiste un poco en contracorriente, ¿no? Al final del día nadie hubiera predecido que tú ibas a terminar en esta carrera, como dices tú. Claro, no. Si algo tiene la característica de mi vida es eso, el Contreras, el típico rebelde sin causa, que no, que basta chévere. que te digan que no puedes ¿cómo que Como no puedo? combustible ¿Cómo que al no puedo? carro. Claro, pucha, es como echarle gasolina al ¿cómo se llama? Al año viejo, hermano, pucha, dime que no Igualito. puedo. Por ahí me voy. ¿Cómo? ¿A mí? Claro. A papá, chéverísimo. Entonces, ¿cómo empieza este bichito en ti? Ya, entonces verás. A ver, todo arranca en realidad.
Yo quería siempre la moto, el cadrón, el kart, lo que sea, pero obviamente nunca me dieron. Y mi papá, que es abogado, entiendo que como en un juicio que ganaron en una casación, le pagan como una parte de honorarios con un buggy, que en ese entonces se llamaba Honda Pilot, que son haz de cuenta, como un carro de kart con una jaula, como un cuadrón, pero con una jaulita para una persona. Un auto súper divertido que había salido ya desde los 80, estoy hablando de los 90, mediados de los 90. Entonces aparece mi papi, tenía 16 y ahí como que con mi papá le dije, papi, no aguanten, todavía no voy a vender, quedémonos con el juguete que es un juguete súper lindo. Y empezamos a correr con mi papi, medios escapados de mi mamá. Mi papá tiene una plantación de flores. Entonces en la camioneta de las flores metíamos el buggy el pilot, y nos íbamos a correr los hard scramble nacionales, provinciales. Eran carreras de motos que les abrían un pedazo para que puedan ir la categoría de cuadrones y pilots. Entonces ahí arrancamos, como que ahí nace un poco el bicho o ese entusiasmo, digamos, por la velocidad, por la adrenalina. Yo la verdad, a esas edades tal vez, yo ahora que pienso, porque veo muchos pilotos jóvenes que están queriendo ir a la Fórmula 1 y hablo yo también para universidades, para colegios, yo no sé si la verdad es que cuando tú tienes esa edad de los 12, desde los 10, gente que se dedica al tenis desde los 8 años, sí. Yo no sé si realmente es el sueño del niño o del papá. Entonces, no, porque no tienes la madurez, ¿no? Para saber si es que realmente lo quieres hacer. Pero en este caso era diferente para ti, ya eras mayor, ¿no? Claro, no era tan mayor, o sea, tenía 16 años. Como que todavía eres menor, claro. Era guambra todavía. O sea, mi papi, como que vamos, ahí como que nos convencimos los dos y nos lanzamos a correr. Y corrían, me acuerdo que los cuencanos, al menos que la categoría de cuadrones y pilots, y nos metían una pizza, los cuencanos eran bravísimos. Yo también tenía 16, corría con gente de 30, 35. Entonces eran mucho más sabios. Pero bueno, así arrancó, digamos, esa es como la primera vez que pruebo realmente un auto como de carreras. Después me fui a estudiar a la universidad en los Estados Unidos porque me gané una beca y no era una beca completa, había que juntar bastante plata todavía y entre las cosas que juntamos fue el pilot y se vendió. Entonces regresé de la universidad cuando tenía 21, 22 y en ese entonces en el Ecuador se construía el oleoducto de crudos pesados del Ecuador, que era este proyecto petrolero. Y mi mamá era abogada de una de las empresas que trabajaban con ellos y como que me cuadraron un camello ahí, empecé a trabajar. Hablaba yo súper bien inglés o hablo súper bien inglés y había un montón de gringos que eran como los dueños del proyecto, los inversionistas, y necesitaban como alguien que sepa algo de la parte técnica, pero más que nada era que pueda hablar bien inglés y pueda comunicarse. Entonces ahí empecé y ganaba bien y el primer cheque fui y di la letra de la moto. Entonces así arrancó. ¿Te acuerdas qué moto era? Claro, moto? Le vendía a un cuidador de una casa que tienen mis papás en Manabí y todavía la veo de vez en cuando. Es una RMX 250. A ver, esto es en el 2004. La moto ha sido 97, 98. Sin papeles también la moto. O sea, todo un relajo. Entonces, esa fue la primera moto que compré. Entonces, arranqué con las motos hicimos estos, o sea, se hacen más que nada paseos, pero este tipo hard scramble. O sea, dentro de las motos tienes el motocross, el enduro, el hard scramble y hay diferentes modalidades. Entonces, empezamos en este que es como una pista, pero de enduro. Pero claro, era súper difícil porque los chicos con los que yo competía habían empezado solo a los 6, a los 8 años. Justo. Entonces, era difícil agarrarle el ritmo. Una vida. Y de ahí a dónde me paso, entonces después digo, vamos a ir con el cassette para atrás. De ahí vendí la moto, me compré habían aparecido en el Ecuador, en el mundo salen los cuadrones, estos son unos cuadrones de rally, porque antes el cuadrón era como de la moto cuatriciclo de 4 llantas, era una moto que se utilizaba más para haciendas, 4x4, y esta era una moto bastante más veloz, tanto así que llegaron a correr la Vuelta a la República y los rallies nacionales se corrían en la categoría cuadrones y también corrían los autos. O sea, yo me acuerdo haber corrido contra los de Evo que están corriendo ahora. Yeah. Hay una subida que le llama Las Culebrillas que viene desde al norte de Quito, bajas por la mitad del mundo y hay una subida tremenda. Realmente esa subida que era de tierra ahora ya está pavimentada, pero me acuerdo haber corrido yo y hacer casi un súper tiempo comparado con los autos. Entonces ahí como que todo el mundo empezaba, o sea, en esa época todo el mundo empezaba a la misma edad y yo
conseguía ya unas mejores posiciones. O sea, ya podía pelear las carreras, segundo, tercero. No iba primero todavía, pero iba ahí. Entonces como que te empiezas a ilusionar en que tienes una cierta habilidad o que te gusta. Yo la habilidad todavía la dejo fuera de la película. O sea, yo creo que recién ahora me siento bastante más cómodo de todo este proceso que era como una lucha, como digo, contra corrientes, porque no es que yo siento que soy un piloto innato o un bendecido de Dios, que el Messi del automovilismo, que como casi que tuviste como el Dalai Lama, viejo, que apareciste por un llamado divino. No, más bien me ha tocado a mí ir desarrollando estas habilidades. Y entonces después de haber hecho el cuadrón, me paso el cuadrón me caí, me acuerdo, por Malchinguí, y me fui al hospital, a la clínica Vos Andes, y me acuerdo como que dije, no, a ver, tranquilo, para todo esto ya me había casado, y también ya cuando te casas ya piensas pensar en hacer una familia, dije, no, esto está muy peligroso, y también aparecen en ese entonces los UTVs, o los Polaris que les llaman ahora, los Canams, salen también en el mercado nacional. Entonces yo traigo el primer Polaris al Ecuador, y yo fregaba para que me dejen correr rally, para que me dejen correr contra los autos, y me fue también que ganábamos categorías generales, y me fui a correr en Colombia, también fui primero, y para todo esto, mientras yo andaba en mi desarrollo de mi búsqueda personal, el Dakar, que se hacía en África, se pasa a Sudamérica. Hay un problema con Osama Bin Laden, que hay una amenaza terrorista, sí, se suspende, y los que se ponen pilas son los argentinos. Yo le conozco al tipo y al papá que trajeron y dijeron, epa, aquí hay una oportunidad, y traen el evento para Sudamérica. Y es como, o sea, ya te digo, es como que se corre el Tour de Francia, llegó a estar en Lima. Sí, porque sí, es cuando, exacto. Cuando se hizo en Perú en el 2012, ahí dije yo, no tengo que irlo a ver. O sea, como que, y aparte durante el 2008 al 2012, que yo voy a ver en persona como espectador, la afición sí crece más, porque de acuerdo que se transmitía en Fox, y había una gran, o sea, todo el mundo veía las noticias del Dakar, y había un montón de sudamericanos, entonces las transmisiones en vivo, o sea, ya era más tuyo. Era más cercano, claro. Sí. Estaba al lado. Entonces como que dije, bueno, en el 2012 me voy a ver el Dakar, y me fui a ver. Ya había un piloto ecuatoriano que se llama Willy Malo, desde Cuenca, y venía súper bien en la clasificación general. Yo le voy a ver en la frontera entre Chile y Perú, y él abandona 2 días antes. Entonces como que llegamos, no le vimos, obviamente disfrutamos de la carrera y tal, pero como que ahí nació el bicho, y digo, bueno, y si llevo lo que estoy haciendo a este nivel, o sea, me parece raro, o sea, me parece turro más que raro que no haya ningún ecuatoriano. Entonces así es como llego al Dakar. O sea, un poco como te digo, no es algo que yo busqué toda mi vida. Claro, planeaste hace 20 años, dijiste, voy a estar en el Dakar. No. Pero me gusta la aventura. O sea, yo creo que al fin del día el Dakar lo que tiene es ese sentido del descubrir, del poder, el desafío, de poder, o sea, imagínate que es una carrera nosotros estamos recorriendo 10,000 kilómetros en 15 días, y ningún día sabes por dónde va a ir la carrera. Te dicen 5 minutos antes, se te prende la tablet, que ahora es una hoja o sea, antes era un libro, ahora es una tablet, esa tablet se prende 5 minutos antes de salir, y ahí recién tienes una noción de más o menos por dónde va a ir la carrera, qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que el espíritu de este Dakar, y justo estuve viendo un podcast recién de Fernando Alonso, se llama High Performance, el podcast, si lo quieren ver. El tipo dice que después de haber estado en la Fórmula 1 y haber hecho un montón de cosas, que el verdadero automovilismo está en el Dakar. O sea, que esa es la máxima aventura. O sea, que es el máximo reto. Dice que esa Fórmula 1 es un tema fashion, que es así muy, 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 como digo, muy delicadito, pero que el verdadero deporte motor está en las 24 horas de Le Mans y en el Rally Dakar. Es que ahí se prueban más como habilidades, muchos aspectos de resiliencia humana, creo, ¿no es cierto? Uh-huh. Tienes que ser un ser humano y un deportista mucho más completo para poderte desempeñar en el Dakar. Y nos vas a contar un poco más adelante de esto.